El valor de los beneficios de la compasión. Definición de la compasión. A medida que avanzaban nuestras conversaciones, descubrí que la compasión en la vida del Dalai Lama es mucho más que el mero cultivo de la benevolencia para mejorar la relación con los demás. Como budista practicante, la compasión era indispensable para su desarrollo espiritual. Dada la importancia que le concede el budismo como parte esencial del desarrollo espiritual, pregunté: ¿podría definirme con mayor claridad qué quiere decir al hablar de compasión? El Dalai Lama contestó: la compasión puede definirse como un estado mental que no es violento, no causa daño y no es agresivo. Se trata de una actitud mental basada en el deseo de que los demás se liberen de su sufrimiento, y está asociada con un sentido del compromiso, la responsabilidad y el respeto a los demás. En la definición de compasión, la palabra tibetana tsewa denota también un estado mental que implica el deseo de cosas buenas para uno mismo. Para desarrollar el sentimiento de compasión, puede empezarse por el deseo de liberarse uno mismo del sufrimiento, para luego cultivarlo, incrementarlo y dirigirlo hacia los demás. Ahora bien, cuando la gente habla de compasión, creo que la confunde a menudo con el apego. Así que tenemos que establecer primero una distinción entre dos clases de amor o compasión. La primera se halla matizada por el apego. Se ama a otro, esperando que el otro nos ame a su vez. Esta compasión es bastante parcial y sesgada, y una relación basada exclusivamente en ella es inestable. Una relación apoyada en la percepción e identificación de la persona como un amigo puede conducir a un cierto apego emocional y a una sensación de proximidad. Pero si se produce un cambio en la situación, un desacuerdo quizá, o que el otro haga algo que nos enoje, cambia la perspectiva y desaparece el otro como amigo. El apego emocional se evapora entonces, y en lugar de amor y preocupación, quizás experimente odio. Así pues, ese amor es basado en el apego. Puede hallarse estrechamente vinculado con el odio. Pero existe una compasión libre de tal apego. Esa es la verdadera compasión. No obedece tanto a que tal o cual persona me sea querida, como al reconocimiento de que todos los seres humanos desean, como yo, ser felices y superar el sufrimiento. Y también, como me sucede a mí, tienen el derecho natural de satisfacer esta aspiración fundamental. Sobre la base del conocimiento de esta igualdad se desarrolla un sentido de afinidad. Tomando eso como fundamento, se puede sentir compasión por el otro, al margen de considerarlo amigo o enemigo. Tal compasión se basa en los derechos fundamentales del otro y no en nuestra proyección mental. De ese modo, se genera amor y compasión, la verdadera compasión. Vemos entonces que establecer la distinción entre estas dos clases de compasión y cultivar la verdadera puede ser algo muy importante en nuestra vida cotidiana. En el matrimonio, por ejemplo, existe generalmente un componente de apego emocional. Pero si interviene también la verdadera compasión, basada en el respeto mutuo como seres humanos, el matrimonio tiende a durar mucho tiempo. En el caso del apego emocional sin compasión, en cambio, el matrimonio es más inestable, con tendencia a fracasar. Esa compasión universal, divorciada del sentimiento personal, me parecía una exigencia excesiva. Pero el amor o la compasión es un sentimiento subjetivo. Creo que el tono del sentimiento sería el mismo, tanto si se matiza con apego como si es verdadero, porque es importante hacer una distinción. El Dalai Lama me contestó con firmeza: en primer lugar, creo que hay diferencias entre el amor genuino o compasión y el amor basado en el apego. No es el mismo sentimiento.
La verdadera compasión es mucho más fuerte, amplia y profunda. El amor y la compasión verdaderos también son más estables, más fiables. Por ejemplo, ves a un animal sufriendo intensamente, como un pez que se debate con el anzuelo en la boca, y no puedes soportar su dolor. No se debe a ninguna conexión especial con ese animal, un sentimiento que se expresa con «ese animal es mi amigo». En este caso, tu compasión surge simplemente del reconocimiento de que ese otro ser también tiene sentimientos, también experimenta dolor y tiene derecho a no sufrir. Así pues, esa compasión no mezclada con el deseo o el apego es mucho más sana y perdurable. Seguí ahondando un poco más en el tema. En su ejemplo de ver sufrir intensamente a un pez, plantea una cuestión vital asociada con la incapacidad de soportar el dolor. Sí, contestó el Dalai Lama. En cierto sentido, podría definirse la compasión como el sentimiento de no poder soportar el sufrimiento de otros seres sensibles. Y para generar ese sentimiento se tiene que haber apreciado antes la gravedad o la intensidad del sufrimiento del otro. Así pues, creo que cuanto más plenamente comprendamos el sufrimiento, tanto más profunda será nuestra capacidad de compasión. Bien, dije dispuesto a abordar lo esencial. Sin duda, una mayor conciencia del sufrimiento del otro puede intensificar nuestra capacidad para la compasión. De hecho, la compasión supone, por definición, abrirse al sufrimiento del otro, compartirlo. Pero hay una cuestión más básica. ¿Por qué deseamos asumir el sufrimiento del otro cuando ni siquiera queremos soportar el propio? La mayoría de nosotros hace todo lo posible por evitar el dolor, hasta el punto de tomar drogas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué asumir deliberadamente el sufrimiento de otro? El Dalai Lama me contestó sin vacilación. Creo que hay una diferencia cualitativa. Hizo una pausa y luego, como si se hubiera percatado sin esfuerzo de mis sentimientos, continuó. Al pensar en nuestro sufrimiento, nos sentimos abrumados, como si soportáramos una pesada carga, e impotentes. Hay un cierto desánimo, como si nuestras facultades se debilitaran. Al generar compasión, en cambio, al asumir el sufrimiento de otro, también se puede experimentar inicialmente un cierto grado de incomodidad, una sensación de que aquello es insoportable. Pero el sentimiento es muy diferente porque, por debajo de la incomodidad, hay un grado muy alto de alerta y determinación, ya que se asume voluntariamente y deliberadamente el sufrimiento del otro, con un propósito elevado. Aparece un sentimiento de conexión y compromiso, la voluntad de abrirse a los demás, una sensación de frescura en lugar de desánimo. Recuerda la situación de un atleta. Mientras se haya sometido a un entrenamiento riguroso, el atleta sufre mucho, trabaja, suda, se esfuerza. Puede ser una experiencia dolorosa y agotadora, pero él no la ve como tal, sino que la asume como una experiencia asociada con un sentido, el goce. Si esa persona, sin embargo, se viera sometida a cualquier otro trabajo físico que no formara parte de su entrenamiento, pensaría, ¿por qué tengo que someterme a este suplicio? Así pues, en la actitud mental radica la gran diferencia. Estas palabras pronunciadas con tanta convicción me elevaron desde un sentimiento de agobio hasta otro relacionado con la posibilidad de la resolución del sufrimiento o de su trascendencia. Ha dicho que el primer paso para generar esa clase de compasión era la apreciación del sufrimiento. ¿Pero no existe alguna otra técnica budista para aumentar la compasión? Sí. En la tradición del budismo Mahayana, por ejemplo, encontramos dos. Se las conoce como el método de los 7 puntos de causa-efecto y el intercambio e igualdad de uno mismo con los demás. Esta última se encuentra en el 8º capítulo de Guía del Estilo de Vida de Bodhisattva,
de Shantideva. Miró el reloj dándose cuenta de que se nos acababa el tiempo. A finales de esta semana, durante las charlas, practicaremos algunos ejercicios o meditaciones sobre la compasión. El verdadero valor de la vida humana. Hemos estado hablando sobre la importancia de la compasión, empecé a decir, acerca de su convicción de que el afecto y la cordialidad son absolutamente necesarios para la felicidad. Pero supongamos que un rico hombre de negocios se le acerca y le dice: Su Santidad, decís que la benevolencia y la compasión son actitudes decisivas en la búsqueda de la felicidad. Pero resulta que no soy por naturaleza una persona muy cálida o afectuosa. Para ser francos, no me siento particularmente compasivo o altruista. Tiendo a ser más bien racional, práctico y quizá intelectual. No experimento emociones de aquella clase. No obstante, me siento a gusto y feliz con mi vida. Tengo un negocio de mucho éxito, buenos amigos. Me ocupo de mi esposa y de mis hijos, y creo mantener buenas relaciones con ellos. No tengo la impresión de que me falte nada. Desarrollar compasión y altruismo me parece muy bien, pero ¿de qué me sirve? Todo eso me parece demasiado sentimental. En primer lugar, replicó el Dalai Lama, si una persona me dijera eso, dudaría que fuera realmente feliz en lo más profundo de sí. Estoy convencido de que la compasión constituye la base de la supervivencia humana, el verdadero valor de la vida humana, y que sin ella nos falta una pieza fundamental. Una fuerte sensibilidad ante los sentimientos de los demás es producto del amor y la compasión, y sin ella el hombre de su ejemplo tendría problemas para relacionarse con su esposa. Si mantuviera realmente esa actitud de indiferencia ante el sufrimiento y los sentimientos de los demás, aunque fuera multimillonario, tuviera una buena educación, una familia, y se hallara rodeado de amigos ricos y poderosos, lo positivo en su vida sería solo superficial. Pero si continuara ajeno a la compasión y creyendo que no le falta nada, resultaría un tanto difícil ayudarle a comprender la importancia de ella. El Dalai Lama se interrumpió para reflexionar. Sus pausas a lo largo de nuestra conversación no creaban un silencio incómodo entre nosotros, pues parecían dar más peso y significado a sus palabras cuando se reanudaba la conversación. Volviendo a su ejemplo, puedo señalar varias cosas. En primer lugar, le sugeriría a ese hombre que reflexionara sobre su propia experiencia. Se daría cuenta de que si alguien lo trata con compasión y afecto, le hace feliz. Así pues, y sobre la base de esa experiencia, podría darse cuenta de que los demás también se sienten felices cuando se les demuestra afecto y compasión. En consecuencia, reconocer ese hecho contribuiría a que fuera más respetuoso con la sensibilidad de los demás y a iniciarlo hacia la compasión. Al mismo modo, descubriría que cuanto más afecto se ofrece a los demás, tanto más afecto se recibe. No creo que tardara mucho en darse cuenta de eso, y como consecuencia, en su vida la confianza mutua y la amistad tendrían bases sólidas. Supongamos ahora que ese hombre tuviera toda clase de posesiones materiales, se viera rodeado de amigos, se sintiera seguro y su familia estuviera satisfecha de disfrutar de una vida cómoda. Es concebible que hasta cierto punto, e incluso sin recibir afecto, el hombre no experimentara la sensación de que le falta algo. Pero si creyera que todo está bien, que no hay verdadera necesidad de desarrollar compasión, le diría que ese punto de vista se debe a la ignorancia y la estrechez de miras. Aunque pareciera que los demás se relacionan con él plenamente, en realidad podrían verse influidos por su riqueza y su poder. Así que, en cierto modo, aunque no recibieran afecto de él, quizás se sintieran satisfechos y no esperaran más. Pero si la fortuna de este hombre declinara, la relación se debilitara, entonces él empezaría a valorar el calor humano y sufriría. No obstante, la compasión es algo con lo que se puede contar, y aunque se tengan problemas económicos o la buena fortuna disminuya, se seguiría teniendo algo que compartir con los semejantes.
Las economías mundiales son siempre poco sólidas y estamos expuestos a muchas pérdidas en la vida, pero la actitud compasiva es algo que siempre podemos llevar con nosotros. Entró un asistente vestido con una túnica marrón y sirvió silenciosamente el té, mientras el Dalai Lama seguía hablando. Claro que al intentar explicarle a alguien la importancia de la compasión, podemos encontrarnos con una persona muy endurecida, individualista y egoísta. Alguien preocupado únicamente por sus intereses. Y hasta es posible que haya personas incapaces de experimentar empatía. No obstante, incluso a esas personas es posible señalarles la importancia de la compasión y el amor, argumentando que es la mejor forma de satisfacer sus propios intereses. Esas personas desean disfrutar de buena salud, vivir mucho tiempo y tener paz mental, felicidad y alegría. Y tengo entendido que hay pruebas científicas de que se pueden alcanzar mediante el amor y la compasión. Pero como médico, como psiquiatra, quizás sepa usted más que yo sobre eso. Sí, asentí. Creo que hay pruebas científicas que apoyan las afirmaciones sobre los beneficios físicos y emocionales de los estados mentales compasivos. En tal caso, creo que eso animaría ciertamente a algunas personas a cultivar dicho estado mental, comentó el Dalai Lama. Pero dejando al margen esos estudios científicos, hay argumentos que la gente podría extraer de sus experiencias cotidianas. Se podría señalar, por ejemplo, que la falta de compasión conduce a una cierta crueldad. Muchos ejemplos revelan que en el fondo las personas crueles son infelices, como Stalin y Hitler. Sufren una angustiosa sensación de inseguridad y temor, incluso mientras duermen. Les falta algo que sí pueden encontrarse en una persona compasiva, como la sensación de libertad, de abandono, que les permite relajarse cuando duermen. La gente cruel no tiene nunca esa experiencia. Están siempre agobiadas por algo, no pueden dejarse llevar, no se sienten libres. Aunque no hago sino especular, siguió diciendo, yo diría que si se le preguntara a esas personas crueles, ¿cuándo se sintió más feliz? ¿Durante la infancia, mientras su madre le cuidaba y estaba íntimamente unido a su familia? ¿O ahora que tiene más poder, influencia y posición? Contestarían que su infancia fue más agradable. Creo que hasta Stalin fue querido por su madre durante su infancia. Stalin, observé, ha sido un ejemplo perfecto de las consecuencias de vivir sin compasión. Es sabido que los dos rasgos principales que caracterizaron su personalidad fueron la crueldad y el recelo. Él consideraba la crueldad una virtud y se puso el apodo de Stalin, que significa hombre de acero. Con los años se tornó cada vez más cruel. Su actitud recelosa llegó a ser legendaria. Ordenó purgas masivas y campañas contra diversos grupos, con el resultado de millones de personas recluidas en campos de concentración. A pesar de todo, él seguía viendo enemigos por todas partes. Poco antes de su muerte le dijo a Nikita Khrushchev, no confío en nadie, ni siquiera en mí mismo. Al final se revolvió incluso contra su personal más fiel. Y está claro que cuanto más cruel y poderoso era, más desdichado se sentía. Un amigo dijo que al final el único rasgo humano que le quedaba era la infelicidad. Y su hija Svetlana describió cómo se veía agobiado por la soledad y el vacío interior, hasta el punto de que ya no creía que los demás fueran capaces de ser sinceros o de tener un corazón cálido. En cualquier caso, sé que sería muy difícil comprender a personas como Stalin y por qué hicieron cosas terribles. Pero vemos que incluso estas personas extremadamente crueles miran hacia atrás con nostalgia al recordar los aspectos más agradables de su infancia, como el amor que recibieron de sus madres. Y sin embargo, ¿dónde deja eso a las personas que no vivieron infancias agradables ni tuvieron madres cariñosas? ¿Qué decir entonces de las personas que fueron maltratadas? Estamos hablando de la compasión, así que para que la gente desarrolle capacidad para ella, ¿no le parece necesario que hayan sido criados por personas que les demostraran calor y afecto?
Sí, creo que eso es importante, convino el Dalai Lama. Hizo girar el rosario entre los dedos con movimientos ágiles. Hay algunas personas que ya desde el principio han sufrido mucho y les ha faltado el afecto de los demás. Y más tarde parecen no tener capacidad para la compasión y el afecto. Son personas cuyo corazón se ha endurecido y son brutales. El Dalai Lama se detuvo de nuevo y durante un rato pareció reflexionar profundamente sobre el tema. Al inclinarse sobre el té, los contornos de sus hombros sugirieron que se hallaba profundamente sumido en sus pensamientos. Tomó el té en silencio. Finalmente se encogió de hombros como si reconociera que no había encontrado la solución. ¿Cree entonces que las técnicas para aumentar la empatía y desarrollar la compasión no serían útiles en personas con tales antecedentes? Le pregunté. En general esas técnicas siempre han tenido efectos beneficiosos, pero es posible que en algunos casos sean ineficaces. ¿Y las técnicas específicas que aumentan la compasión a las que antes se refería? Le interrumpí tratando de clarificar las cosas. Precisamente de eso es de lo que estamos hablando. En primer lugar, el aprendizaje y la comprensión clara del valor de la compasión permiten alcanzar sentimientos de estar convencidos y decididos a practicarla. A continuación, se emplean los métodos para aumentar la empatía, como la imaginación, la creatividad, imaginarse en la situación del otro. Esta semana en las charlas hablaremos de ciertas prácticas, como el Tonglen, que sirve para fortalecer la compasión. Pero creo que es importante recordar que nunca se esperó que estas prácticas pudieran ayudar a otros, sin excepción. Lo que importa es que la gente realice un esfuerzo sincero por desarrollar su capacidad de compasión. El grado de desarrollo que alcancen depende, desde luego, de muchas variables. Pero si se esfuerzan por ser amables, por cultivar la compasión y conseguir que el mundo sea un lugar mejor, al final del día podrán decirse: al menos he hecho lo que he podido. Los beneficios de la compasión. En años recientes, muchos estudios apoyan la conclusión de que el desarrollo de la compasión y el altruismo tiene un efecto positivo sobre nuestra salud física y emocional. En un conocido experimento, David McClellan, psicólogo de la Universidad de Harvard, mostró a un grupo de estudiantes una película sobre la Madre Teresa trabajando entre los enfermos y los pobres de Calcuta. Los estudiantes declararon que la película había estimulado sus sentimientos de compasión. Más tarde se analizó la saliva de los estudiantes y se descubrió un incremento en el nivel de inmuna, a un anticuerpo que ayuda a combatir las infecciones respiratorias. En otro estudio realizado por James House en el Centro de Investigación de la Universidad de Michigan, los investigadores descubrieron que realizar trabajos de voluntariado con regularidad, interactuar con los demás en términos de benevolencia y compasión, aumentaba espectacularmente las expectativas de vida y probablemente también la vitalidad general. Muchos investigadores del nuevo campo de la medicina mente-cuerpo han realizado descubrimientos similares y concluido que los estados mentales positivos pueden mejorar nuestra salud física. Además de los efectos beneficiosos que tiene sobre la salud física, hay pruebas de que la compasión y el cuidado de los demás contribuyen a mantener una buena salud emocional. Abrirse para ayudar a los demás induce a una sensación de felicidad y serenidad. En un estudio realizado a lo largo de 30 años con un grupo de graduados de Harvard, el investigador George Bailán llegó a la conclusión de que un estilo de vida altruista constituye un componente básico de una buena salud mental. En una encuesta de Alan Lax, realizada entre varios miles de personas que participaban regularmente en actividades de voluntariado, tener más del 90% declaró una sensación de entusiasmo asociado con la actividad, caracterizado por un incremento de energía y autoestima y una especie de euforia. El voluntariado no solo proporcionaba una interacción que era emocionalmente nutritiva, sino también esa serenidad del que ayuda.
vinculada con el alivio de perturbaciones derivadas del estrés. Aunque las pruebas científicas apoyan claramente la postura del Dalai Lama acerca del valor de la compasión, no hay necesidad de acudir a experimentos y encuestas para confirmar la corrección de su punto de vista. Podemos descubrir los estrechos vínculos que existen entre compasión y felicidad en nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Joseph, un contratista de la construcción de 60 años a quien conocí hace unos años, es un buen ejemplo de ello. Durante 30 años Joseph se aprovechó de las ventajas de la expansión aparentemente ilimitada que se produjo en Arizona y se convirtió en multimillonario. A finales de la década de 1980, sin embargo, se produjo la crisis inmobiliaria más grande de la historia del estado. Joseph estaba fuertemente endeudado y lo perdió todo. Sus problemas financieros crearon fuertes tensiones entre él y su esposa, que finalmente llevaron al divorcio, después de 25 años de matrimonio. Joseph empezó a beber en exceso. Afortunadamente, pudo dejarlo con la ayuda de Alcohólicos Anónimos. Como parte de su programa, ayudó a otros alcohólicos a rehabilitarse. Descubrió entonces que disfrutaba con la actividad de voluntariado. Dedicó sus conocimientos empresariales a ayudar a los económicamente deprimidos. Al hablar de la vida que llevaba, Joseph señaló: «Ahora soy propietario de un pequeño negocio de albañilería, con unos ingresos modestos, y ya no volveré a ser tan rico como antes. Lo más extraño de todo, sin embargo, es que no añoro aquella prosperidad. Dedico mi tiempo a actividades de voluntariado para diferentes grupos, a trabajar directamente con la gente, a ayudarlos lo mejor que puedo. Actualmente disfruto más en un solo día que antes en un mes, cuando ganaba mucho dinero. Nunca he sido tan feliz». Meditación sobre la compasión. Fiel a su palabra, el Dalai Lama terminó su ciclo de conferencias en Arizona con una meditación sobre la compasión. Fue un sencillo ejercicio. No obstante, pareció sintetizar poderosa y elegantemente su análisis previo. Al generar compasión, se empieza por reconocer que no se desea el sufrimiento y que se tiene el derecho a alcanzar la felicidad. Eso es algo que puede verificarse con facilidad. Se reconoce luego que las demás personas, como uno mismo, no desean sufrir y tienen derecho a alcanzar la felicidad. Eso se convierte en la base para empezar a generar compasión. Así pues, meditemos hoy sobre la compasión. Empecemos por visualizar a una persona que está sufriendo, a alguien que se encuentra en una situación dolorosa, muy infortunada. Durante los 3 primeros minutos de la meditación, reflexionemos sobre el sufrimiento de ese individuo de forma analítica. Pensemos en su intenso sufrimiento y en lo infeliz de su existencia. Después, tratemos de relacionarlo con nosotros mismos, pensando: ese individuo tiene la misma capacidad que yo para experimentar dolor, alegría, felicidad y sufrimiento. A continuación, tratemos de que surja en nosotros un sentimiento natural de compasión hacia esa persona. Intentemos llegar a una conclusión. Pensemos en lo fuerte que es nuestro deseo de que esa persona se vea libre de su sufrimiento. Tomemos la decisión de ayudarla a sentirse aliviada. Finalmente, concentrémonos en esa resolución y durante los últimos minutos de la meditación tratemos de generar un estado de compasión y de amor en nuestra mente. Tras decir esto, el Dalai Lama adoptó una postura de meditación con las piernas cruzadas y permaneció completamente inmóvil.
se produjo un intenso silencio. Era emocionante estar sentado entre la multitud aquella mañana. Imagino que ni siquiera el individuo más endurecido pudo evitar sentirse conmovido al verse rodeado por 1500 personas que concentraban su pensamiento en la compasión. Al cabo de unos minutos, el Dalai Lama inició un cántico tibetano en tono bajo, con una voz profunda y melódica, que se rompía, descendía suavemente y consolaba.